temas económicos. Sí, bueno, ya tenemos conectado a José Andrade, él es economista, él es director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con quien vamos a conversar sobre dos temas interesantes, sobre los 26 años de la dolarización que se cumplieron justamente este mes de enero y sobre las reformas laborales que se vienen, ¿no? Economista Andrade, buenos días. Creo que tiene el micrófono apagado, no sé si puede... En efecto, bueno, eso pasa. Sí. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar acá. Empecemos con el tema de dolarización, ¿no? En efecto, 26 años atrás se tomó la decisión de formalizar la dolarización de la economía, siendo esta la reforma económica más sólida, más importante y que más efectos ha tenido sobre la economía ecuatoriana a lo largo de toda su historia, ¿ya? Y eso es algo que vale la pena recordar, porque de la misma manera que la libertad no se pierde de un día para otro, o rara vez se pierde de un día para otro, esta base sobre la cual hacemos operaciones económicas, este fundamento mediante el cual hemos logrado alejar a la política o a los políticos de la moneda de los ecuatorianos, le ha servido para mucho a todos nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Fíjate, yo creo, digámoslo así, que mi papá en su momento ganó buena plata, ya cuando trabajaba en Sucres. El cambio, una vez que hubo la dolarización, y no estoy diciendo que la dolarización tuvo la culpa, lo cierto es que el Sucre valía tan poco, que hoy por hoy él recibe una pensión de $200 mensuales, ¿ya? Y él ganó, en verdad, buen dinero, pero buen dinero en sucres, y al igual que el sucre y otras monedas manejadas por bancos centrales irresponsables, esto deterioró la vida de muchas personas. Ahora bien, ¿por qué en el Ecuador nosotros adoptamos la dolarización? Primero porque los ecuatorianos lo hicieron, luego se la formalizó. ¿Pero por qué se adoptó la dolarización? Porque el dinero, para ser dinero, tiene 3 características que lo convierten en dinero. Es unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio generalizado. ¿Qué quiere decir unidad de cuenta? Que tú ves los precios expresados en la moneda. Y en ese entonces, al final de los 90, los precios estaban expresados en dólares. Es decir, la gente había abandonado el expresar el precio en la moneda local porque ya no era dinero. Dejó de ser medio de intercambio generalizado porque la gente quería vender en dólares, porque el sucre se devaluaba, porque el sucre perdía poder adquisitivo, porque el sucre ya no servía para nada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, dejó de ser el intercambio o el medio de intercambio común. Y por último, reserva de valor. ¿Qué quiere decir? Que en esa unidad de cuenta, que en esa moneda tú ahorras. Pero si ahorras en una moneda que pierde valor día a día, deja de ser reserva de valor. Entonces, de las características que dan lugar al dinero, reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio generalizado, el sucre no era nada de eso. Por lo que finalmente la gente abandona el sucre, se refugia en el dólar y luego el 9 de enero del año 2000 dolarizamos de forma oficial. Eso es importantísimo recordar. Economista, los que tenemos más de, creería yo, 35, tal vez 40 años, recordamos cómo era la vida antes de la dolarización, con qué pasaba, ¿no? Pero creo que siempre es importante recordar a las nuevas generaciones, inclusive a los mayores también, cuáles son los beneficios tangibles del día a día, de la economía real, digamos, de carne y hueso, de tener el dólar como moneda y cómo hacer para defenderla y fortalecerla. Era de la misma manera en que nosotros escuchamos desmanes en el Consejo de la Judicatura, que escuchamos qué es lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana, de los problemas en la Corte Nacional de Justicia, de cómo en el Congreso tienen que apagarle el micrófono a otro para que no hable porque les gusta o no les gusta lo que se escucha, porque el presidente sale a decir una cosa y otro dice otra, porque la Corte Constitucional te bloquea. El mismo problema tendríamos en el Banco Central. Tenemos a un amigo del presidente de turno, o del representante de turno, o del gobierno de turno, o Dios no quiera, a alguien de la Revolución Ciudadana disparando moneda como loco, y con eso da la casualidad que no tiene respaldo, digamos, eso hace que el dinero que se encuentra afuera pierda valor. Ya, entonces, para empezar, te empobrece.
Segundo, distorsiona el sistema de precios. Eso es básicamente la inflación. La inflación es aumentar los precios, aunque en el mundo real la gente no haya cambiado de ser, aunque no demande más, aunque la oferta no se haya restringido. Sencillamente nosotros vivimos en un mundo normal y de repente hay más dinero. Entonces, como hay más dinero, tú intentas comprar más. Cuando intentas comprar más, y dado que nada ha cambiado en el mundo real, la misma cantidad de bienes siguen existiendo, el precio de estos aumenta. Pero por una señal falsa, por una señal política. Y cuando esto sucede, el sistema de precios se distorsiona y da la casualidad de que el sistema de precios es como un semáforo. Te dice cuándo seguir, cuándo parar y cuándo tener precaución. Cuando tú vas a un mall y tú miras los precios de los distintos bienes, tú dices, el pantalón está barato, el pantalón está caro, está bien, pero tengo otras urgencias. Pero da la casualidad de que un día pasas por ahí y dice 60% de descuento. Y dices, ahora o nunca Guayaquil vive por ti. Así de sencillo. Es el momento de hacer la compra. Porque el precio te acaba de enviar una señal con la cual tú tomas una decisión basado en tu realidad. Pero si el precio dice mentiras, es decir, tú entras, digamos, dice 60%, vas a realizar la compra, pones la tarjeta, no miras el voucher, solo firmas, y cuando te vas a casa resulta ser de que has pagado no el 100%, ni el 60% menos, sino el 150% del valor que normalmente veías, te estrellas. Ya, eso es lo que le pasa a la economía cuando el sistema de precios se distorsiona, porque todos los precios de la economía, todos envían señales equivocadas, todos tomamos decisiones equivocadas, el resultado es crisis y más crisis. A la vuelta de la esquina, como venezolano, por semáforo. Tenemos que emigrar del país, que fue exactamente lo que le sucedió a los ecuatorianos. Por eso es importante tomar en cuenta que la dolarización evitó ese problema, que alejó a los políticos de nuestra moneda. Y número dos, y esto también es importante, para conversar sobre ese tema, nosotros en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, junto a otras organizaciones y la Cámara de Comercio de Guayaquil, vamos a realizar un evento el día 23 de enero, de entre 10 y 12 del día, donde están todos cordialmente invitados, claro, siempre y cuando llenen el formulario, porque aunque no tiene pago directo, es decir, es gratuito, tienes que, por razones de espacio, reservar. Hasta donde llevaba la cuenta el día de ayer, ya íbamos 450 registrados, así que todavía hay algo de espacio, porque la verdad es que hemos cambiado de local para poder acoger a más gente. En ese momento, ¿qué vamos a hacer? No solamente hablar de dolarización, porque la dolarización hay que celebrarla y protegerla, sino también hablar de lo que se debió haber hecho junto a la dolarización y lo que tenemos que hacer a partir de ahora, porque al Ecuador, o por lo menos al gobierno, se le acabó el plan A. ¿Cuál era el plan A? Vamos por una constituyente. Ok, listo, se acabó ese. Brother, presente el plan. Díganos para dónde. Hermano, 2 tristes lluvias y hemos tenido unos apagoncitos. 2 tristes lluvias, esas que no mojan, pero ni a un perro. Y ya hemos tenido apagoncitos. Y ojo, no tienen que ver con las hidroeléctricas, con la sequía. No, pero igual, hemos tenido apagoncitos, por Dios. O sea, una lluviecita y volvemos al siglo XIX. Eso no debe pasarle al Ecuador. Por eso debemos reflexionar sobre las reformas y los cambios que tenemos que hacer en el chip los propios ecuatorianos. Porque no hay nada peor que pegarse tiros en el pie. Acá nosotros hemos intentado hacer reformas laborales tibias, permitir la contratación por hora, permitir que digámoslo así, existan otras formas de contratación. Y a la contratación por horas, ¿qué le dijeron los ecuatorianos? No. Y luego nos preguntamos por qué somos pobres. Luego nos preguntamos por qué el Ecuador no crece. Luego nos preguntamos por qué no hay reactivación. Entonces, una de las reformas que tenemos que hacer, si queremos que el Ecuador funcione, para que la gente te contrate, brother, como diría otro, ñaño, si la gente, para que te contraten, tienes que facilitar la posibilidad de contratar. Es así de sencillo. Por eso estamos trabajando continuamente en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, gracias al apoyo de Atlas Network, entre otros, para presentar al país dentro de poco una propuesta de ley apoyada por los distintos gremios del país que hable sobre esa reforma laboral que el país necesita. No un detalle, contratación por horas, que está muy bien. No otro detalle, sino una reforma integral, o por lo menos un cúmulo de sugerencias basados en lo que está pasando allá afuera,
en lo que dice el sector productivo y no lo que se le antoja a un político que anda siempre mirando el espejito y diciendo, espejito, espejito, ¿y esta reforma me hará bien o me hará mal? Te hará mal. Uy, Dios mío, entonces dejémosla. Economista, Por eso es que en la consulta popular que hicieron respecto justamente al trabajo por horas, los ecuatorianos dijeron no porque había el rechazo o la preocupación de que no se cumplan con los derechos de los trabajadores. Entonces, si se vuelve a preguntar algo parecido o si se vuelve a consultar a la ciudadanía, obviamente va a haber un nuevo rechazo. Pero ¿qué es lo que se plantea y cómo se podría llegar justamente a la aprobación del pueblo? Mira, lo que dices es importante, ¿ya? Hablas de unos derechos. Yo te voy a decir lo que le pasa al ecuatoriano que migra ilegalmente. Va, corre riesgos, pasa por la selva del Darién, entra a Estados Unidos como pueda, pasa por desiertos, arriesga su vida, llega allá, entra al sector informal, es indocumentado, agarra un trabajo, agarra 2 trabajos, agarra 3 trabajos. Nadie le está diciendo aquí está el código laboral, venga firme. Le dicen, ¿sabe qué, brother? Le vamos a pagar X cantidad de dinero por hora y listo. Y el hombre comienza a enviar billete al Ecuador. ¿Qué es lo importante? Para empezar a tener trabajo. Para empezar a tener trabajo. Esa es la realidad. O sea, ¿de qué le sirve al Ecuador o al ecuatoriano tener un código que diga que tienes derecho a todo si pasas dignamente desempleado en tu casa? Si no tienes pero ni para la buceta. Ya, en realidad nosotros tenemos que entender que el bienestar, la mejora en la condición de vida es un resultado, no un derecho. Es un resultado, hay que hacer la tarea para vivir bien. Es decir, Alex, por ejemplo, no se levanta y dice, bueno, ¿dónde está mi mansión en Sambo? ¿Dónde está el Ferrari que tiene el presidente que yo quiero vacilar? A ver, ¿dónde está esa casa bonita frente a la playa? No, eso es resultado. Tiene que sacarse el aire, trabajar media vida, hacer las cosas con fe, meterle ñeque, tener suerte. Y podría lograr. Y digo podría porque la verdad es que puse estándares bien altos. Pero sin embargo, el tema es que no puedes creer que eso va a llegar del cielo porque el gobierno te lo prometió. Ya, entonces, nosotros tenemos que afinar el tema y no estar preguntando en realidad a cada rato, porque preguntar a cada rato no tiene mucho sentido. Eso es como que fuésemos 25 estudiantes. Digamos que ustedes se reúnen en la promoción del colegio. Ya. Y están todos en la calle, en el semáforo, en cualquier esquina, y dicen, bueno, ¿qué vamos a comer? Arma pues esa pregunta, y vas a ver que tienes 20 y pico de respuestas. Y al final, unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, pasamos hambre, perdemos tiempo, se nos fue la hora de reunión y no hemos llegado a satisfacer a todo el mundo. Pero al final, acá se trata de que una reforma apropiada, legal, ya, o digamos laboral, puede cambiar nuestras vidas, que al final de eso se trata. Es como que alguien tenga, digamos, el secreto y te diga, mira, acá la comida es buena, bonita, barata y en un sitio acogedor. Y cuando todos van, descubren que era así. Entonces tú dices, vamos, hubieses dicho antes, yo no sabía este lugar. Bueno, eso es la reforma laboral que nosotros necesitamos en el Ecuador. Algo que nos llevará a mejorar nuestras condiciones de vida. Y por eso es que no, hay que, si quieres, dejar tanta consultadera para pasar a la acción. Economista Andrade, ¿y qué debería tener ese menú de la reforma laboral que ustedes están por plantear? Mira, digamos que el norte de ese menú debe ser permitirle al sector privado acordar en libertad con las personas que quieran trabajar aquello que a ambos les beneficie. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ahora, eso pasa por tener nuevas formas de contratación, porque tú no puedes contratar, digámoslo así, a alguien y en cierto modo casarte con esa persona a pesar de la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hoy 15 de enero del año 2026, cualquier negocio que inicie al término de un año tiene la probabilidad del 90% de quebrar. El 90% de los negocios que hoy inicien van a quebrar durante el transcurso del año. ¿Por qué? Por 1000 motivos.
por mala suerte, porque les cayó la lluvia, porque vino el apagón, porque pusieron un puente en ese momento, porque les robaron, porque los vacunaban, porque tuvo miedo, porque la receta no fue aceptada por la gente, porque justamente pasó de moda lo que quería vender, porque el sitio no era agradable, porque había mal servicio, porque no venían los empleados, porque el dueño se enamoró y anda pensando en otra cosa. Por 1000 razones, todos los negocios quiebran. El 90% de los negocios que empiecen hoy, lamentablemente, van a quebrar dentro de un año. Y dentro de 10 años solamente habrá sobrevivido el 1% de ellos. Entonces, si tú tienes un riesgo así de elevado, de quebrar en el transcurso de un año con un riesgo del 90%, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que yo contrato a Alex, le digo, mira, firmemos, 3 meses después el tipo está, pero yo ya estoy recontra obligado a quedarme con Alex, y si el negocio quiebra porque ve que no vendimos, porque nadie vino a comprarnos, porque pasó de moda el producto, porque la verdad es que no tuvimos suerte, porque en ese proyecto nos encontramos juntos, José Luis y Alex, pues yo le digo, mira, Alex, lo siento, como verás, no vendemos, pasan los días y conversamos los dos, el producto está ahí, yo he invertido, he perdido dinero, voy a tener que cerrar. Y Alex dice, bueno, pues, mira, yo ya hice el cálculo. Y el cálculo dice que tú me tienes que pagar esto y aquello. Y yo te diré con la mano en el corazón, brother, me has visto quebrar, has visto que no hemos vendido nada. Y encima me apuñalas cuando eras en cierto modo mi socio en esta aventura. Entonces, claro, si yo sé que eso va a pasar, no contrato, pues le digo a mi hijo que venga conmigo a trabajar y no le doy trabajo al vecino o al prójimo. Y es más, al final del día estamos rodeados de empresas donde está solo la familia, porque uno cree que la cosa ahí tiene menor peligro. Al final, si nosotros queremos una empresa que contrate no a la familia, sino a todo el mundo, necesitamos brindar las garantías para que aquellos que corren riesgo con una probabilidad de cierre tan elevado puedan establecer los términos del contrato en libertad, porque así tiene que ser. Todo contrato debe ser celebrado en libertad. Ese es el norte de cualquier reforma laboral para el país, y así la vamos a presentar junto a digámoslo así, a los comentarios y al feedback adecuado de los gremios productivos del país. Economista, yo entiendo totalmente lo que usted dice, concuerdo a plenitud, pero hay un detalle que a lo mejor muy poco se habla dentro de estas propuestas, sobre todo del sector empresarial. Ahora, en la actualidad, el 60%, si no me equivoco, de la masa de personas de que están en edad laboral trabaja en la informalidad, ¿no? Y también hemos visto en los últimos días reportes de que el IES no tiene ya capacidad para poder cubrir el tema de pensión jubilar. De hecho, está empezando a hacer desinversiones del BIES para poder cubrir con estas obligaciones. ¿Ustedes cómo contemplan el tema justamente de la afiliación de las personas? Porque esto es un tema que va a llegar a un punto donde va a ser insostenible el tema de la jubilación. Mira, por partes, como dijo ya el destripador, el IES va a implosionar. Es solamente cuestión de tiempo. Eso es como si prendes una camareta. Eso va a reventar. Si la encendiste bien, va a reventar. En el caso esta es una camareta que ya fue prendida, ya fue encendida. Pero vamos a explicar primero. ¿Por qué hay informalidad? Porque es carísimo contratar en el sector formal. Porque cumplir con las reglas de juego que impone el código de porquería laboral que tenemos es imposible. Por eso es que al final la gente dice, mira, yo no puedo cumplir con eso, pero si acordamos tú y yo las reglas de juego, mira, yo te pago tanto, tú vienes a tal hora, haces tal cosa, y la gente dice, mira, a mí esa chatarra, esa porquería de legislación laboral que tenemos no me sirve, y yo prefiero ganar un poquito menos o trabajar un poquito más para tener ingresos y llevarlos a mi casa. Esa es la realidad. Por eso es que hay informalidad, porque es costosísimo, carísimo ser legal. Entonces, esos costos elevados en la legalidad son los que impulsan a la informalidad. Bajamos esos costos y la informalidad se desploma y todo el mundo entra en el sector formal, y cuando entras al sector formal termina siendo afiliado.
Pero un detalle, lamento informarles a la gente que si muchas, digámoslo así, vamos a imaginar que 1 millón de personas hoy entran al trabajar en el sector formal y se afilian al IES. Peor para el IES. Peor para el IES. Ese día, el día 1, el día 2, los primeros 6 meses, el primer añito, va a recibir un billete que le va a ayudar a pagar o a cubrir el hueco que ya tiene. Pero cuando esa gente vaya acercándose a la edad de jubilación, ya no van a ser, me voy a inventar, 2 millones los que van a pasar hambre, sino 2 millones más ese nuevo millón. ¿Por qué? Porque el IES no puede sufragar los gastos existentes y por una razón de peso. Yo ya le he mencionado, no sé si le he mencionado aquí. Mira, mi papá eran 11 hermanos. 11. Vamos, 11. Mi generación, Andrea, la mujer que amo, a la que yo le dedico mi vida, y mi amor, si me estás escuchando, te amo, te amo, te amo. Y mis 2 hijos, José Andrés y Gabriel, somos 4. O sea, tengo 2 hijos. Yo pasé de una generación donde mi papá tenía 11 hermanos y hoy yo tengo 2 hijos. ¿Y sabes cuántos hijos quieren tener los chicos actuales? Quieren tener gatos. Ya. Claro. Entonces, ¿quién va a sostener a un número cada vez más grande de ancianos que viven muchísimo más gracias a Dios, a la tecnología, al conocimiento, al capitalismo? Viven mucho más, viven mejor, tienen una expectativa de vida más alta y durante esa expectativa de vida no es que están sentados en el balcón así, con zapatillas y medias. Están viajando por el mundo, sobre todo en las sociedades más prósperas. Pero como están viviendo muchos más y ahora la juventud quiere tener gatos, va a haber un instante en que no pueda sostenerse ese sistema porque la pirámide se invirtió. Antes eran muchísimos muchachos jóvenes aguantando, soportando, financiando a muy pocos, y hoy son muchísimos mayores soportados por menos. Mira, Alex, y ojo que tú eres joven, ya se nota. Cuando te reunías con tus primos de chiquito, ¿eran muchos o no eran muchos? Pues como 20, sí. Ok, sí. Eran un gajazo. Qué linda niñez la que tuvimos. Sí. Ya tanta familia reunida, tanto cariño, tanta joda, tanto alboroto, que era un desastre si quieres. Hoy reunamos pues a los hijos de esta nueva generación. Vas a ver que uno que otro. O sea, ya no hay el griterío, ya no se arma el alboroto. Es más, ya ni se ve. Sé que no ha migrado. Entonces, de paso, si migraron, hay menos gente que soporte el sistema. Por eso hay que corregirlo. Y la corrección del sistema pasa por cambiar el sistema de inseguridad social que tenemos. Pasa por adoptar un sistema similar al chileno. O sea, no puedes tirarle, digamos, a ese saco roto más fondos porque se van a perder. Hay que corregir el problema. Pero en todo caso, adicional, porque más allá, mira, te lo voy a poner así, Alex. Si bien es importante ahorrar para la vejez, entre ese momento de vejez, de retiro y la edad que tienes, hay harto tiempo, hermano. Ya. Entonces, primero preocupémonos porque tengas trabajo e ingresos importantes. Y una vez que tienes trabajo e ingresos importantes, así sea que el IES no funcione, tú comienzas a guardar un poquito. Pero mientras estás desempleado, no hay ni futuro, ni retiro, ni pan el día de hoy. Ese es el problema a solucionar en Ecuador. Por eso debemos hacer una reforma laboral. Por eso debemos permitir más banca en el país. Por eso debemos traer banca extranjera al Ecuador para contar con los fondos para que esta cosa funcione. Porque si al final del día tenemos a tantos muchachos que hoy se trepa en una moto y le pega un tiro a cualquiera que se le cruza por la calle, es porque esos muchachos no tienen trabajo. Ya, entonces no tienen una alternativa, y no digo que esa es la única causa, pero si no generas las alternativas para que esos muchachos ocupen su tiempo en algo decente, se van a multiplicar los sicariatos. No importa si que multipliques el número de policías, hay que corregir el problema de fondo. El problema de fondo es económico. ¿Ya? Si corregimos el problema económico y la gente vive mejor y termina estudiando más, terminará exigiéndole a nuestros políticos que se porten serios. Y cuando vean a un delincuente liberando un partido político,
van a decir, estamos reuniendo firmas para que se cierre esa porquería. Economista, y todos Pero estos mientras temas... tanto, Todos estos temas son los que van a abordar en el próximo foro, así que sería bastante interesante que pueda hacer de nuevo la invitación para nuestros oyentes, para que se puedan sumar también a este espacio más profundo de análisis. el día viernes 23 en la Cámara de Comercio de Guayaquil, entre 10 y 12 del día, vamos a estar conversando sobre estos temas. Va a encontrarse el economista Pablo Arosemena Marrio, el ministro de Economía. Vamos a ver a Gabriela Calderón, editorialista del diario El Universo, hablando de integración financiera. Tendremos a Francisco Salles, quien conoce el tema de dolarización, fue uno de los firmantes del foro de dolarización más de 26 años atrás. Tendremos a Dorita de Ampuero, tendremos a Giovanni Ginata, hijo de Joyce de Ginata, actriz, actora principal de la dolarización, y a este servidor para conversar sobre estos temas. Y además ese día Francisco Salles va a mostrarle al Ecuador un libro sobre la dolarización que recoge un poco esas experiencias y lo que debería hacerse, empezando por eliminar el impuesto de salida de divisas, otro cáncer del país, ya, para poder atraer inversiones. Así de sencillo. Muchísimas gracias, Diana y Alex. Gracias. Ha sido una mañana estupenda. Gracias a usted, economista, y ya lo saben, amigos, la cita es el próximo viernes 23 de enero en la Cámara de Comercio de Guayaquil para seguir hablando de la dolarización, reforma laboral e integración financiera. Muchas gracias, economista José Lo Andrade, por habernos acompañado. Muchas gracias, economista. Son las 8:39, amigos, y luego de esta entrevista ya hemos llegado Muy al final de Voces y Opiniones. ¿Perdón? Muy entretenida, muy animada. No, sí, es chévere que se puedan tocar estos temas que suelen ser muy técnicos de una manera muy dinámica, muy didáctica, ¿no? Con ejemplos Correcto. tan reales, tan cercanos también a nosotros. Así que válida también esa invitación que está hecha para nuestra audiencia, para que también puedan seguirse informando de la misma manera de temas económicos. 8:40, amigos, hemos llegado al final de Voces y Opiniones. Gracias una vez más por acompañarnos en la 96.9 FM. El día de mañana volveremos con más a partir de las 7:30. Hasta mañana.